Hola, ¿cómo andan? Espero que estén bien, que estén sobrepasando de la mejor manera esta cuarentena, que se estén cuidando tanto ustedes como sus seres queridos. Para los y las que no me conocen, soy Mariano Favaloro, soy profesor de educación física, preparador físico, o por lo menos intento serlo, de vóley, la tira de vóley femenino, tanto inferiores como mayores, y de la actividad de boxeo, tanto recreativo como deporte competitivo. Soy socio desde hace muchos años, desde los 6 años hasta ahora. Jugué al básquet también desde esa edad hasta los más o menos los 21 años. Y bueno, actualmente me desempeño, como les dije, en el cargo de preparador físico de esas dos actividades. Tomo la posta de este ciclo de charlas. Me parece una excelente medida para poder hacer más amena esta cuarentena, para que nosotros podamos llegar a sus casas y que puedan ver un poco también cómo trabajamos. Bien, el tema que me toca dar es conceptos relativos al acondicionamiento físico en casa. Me gustó el título ese propuesto por el Departamento de Deportes, porque eh, conviene hacer un ida y vuelta, un juego entre la teoría y la práctica. Muchas veces los profesores aparecen en los medios y terminan siendo meros reproductores de ejercicios, y creo que está bueno poder apoyarse un poco en las evidencias científicas, poder apoyarnos un poco en la teoría del entrenamiento, teoría general del entrenamiento, para que puedan comprender y entender un poco por qué hacemos lo que hacemos, por qué uno afirma una cosa y no otra. Creo que ese es uno de los objetivos, que encuentren un porqué, un para qué, que se puedan organizar un poco en lo que es el entrenamiento en su casa, y que se lleven herramientas que les sirva para poder desarrollarlas y poder llevar un entrenamiento lo más organizado e inteligente posible. Bien, metiéndonos ya en lo que es lo que me compete, vamos a iniciar esta charla hablando de una serie de problemáticas que se dan en esta cuarentena, donde hay 3 puntos fundamentales. El primer punto, como ven, están los sedentarios, personas que no están acostumbradas a hacer actividad física, que no hicieron, capaz que hace muchos años que no hacen, y en el desconocimiento cometen ciertos errores, principalmente, como ven, sobre entrenamiento, problema que termina generando ciertos dolores articulares, dolores musculares, fatiga excesiva, aumento excesivo de pulsaciones, de frecuencia cardíaca durante el ejercicio, aún siendo ejercicio de baja intensidad, pero principalmente produce desgano y rechazo a la actividad. Imagínense que en alguien que nunca hizo actividad, si la primera vez o su primer contacto con la actividad física es una actividad indeseada o excesivamente fatigante, va a generar un rechazo, tanto la actividad física y un miedo quizás a volver a hacer, creyendo que esto es normal en el tipo de trabajo. Apoyándonos un poco en la teoría, vamos a intentar explicar lo que es la capacidad de trabajo, que es la adaptación o la adecuación de cada persona al ejercicio. Una persona que tiene más experiencia en el entrenamiento tiene mayor capacidad de trabajo, por lo tanto puede asimilar cargas, entrenamientos o ejercicios de manera más intensa, de manera más duradera,
que alguien que no tiene experiencia. Por un lado eso. Por otro lado, cada persona tiene un cierto umbral de asimilación de un ejercicio que hace que un ejercicio sea un estímulo mínimo, que no produce ningún tipo de fatiga o de cansancio, un estímulo óptimo, un estímulo que sirve y ayuda a mejorar y da ganas de seguir entrenando, y un estímulo excesivo, que es lo que generalmente pasa, y también tiene que ver con costumbres y culturas anteriores, referidas a que si no duele no sirve, de que más es mejor, y la realidad es que nunca más es mejor, sino que hacer las cosas bien siempre es mejor. En definitiva, mejor siempre es mejor. Por otro lado, se da lo que es la sobreinformación de los medios, guiado por no profesionales, personas que no son profesores de educación física, donde, como bien pongo en el último punto, pueden ser deportistas famosos que dan su receta o su método de trabajo, personajes famosos, influencers. Pasa por lo general en los canales de, chismes de famosos que quizás algunas dan su método y su forma de trabajo para que la gente lo copie. Esto no tiene ningún tipo de sentido, porque hay que entender que las personas somos todos distintos, todos tenemos composiciones distintas, que tiene que ver con la relación de masa muscular y grasa distinta, tamaño, talla, como dijimos antes, capacidad de trabajo distinto, aceptación o capacidad o temperamento, capacidad volitiva distinta para asimilar un ejercicio, que esto hace o da para pensar de que no es la persona la que tiene que adaptarse al ejercicio, sino es el ejercicio el que tiene que adaptarse o amoldarse al tipo de persona que va a trabajar. Este es un primer punto que hay que tener en cuenta, por el que no hay que copiar las recetas. Cada uno tiene respuestas distintas a un tipo de ejercicio, por lo tanto, no es recomendable que se anden replicando o repitiendo planificaciones. Continuando con la segunda de las problemáticas, y haciendo referencia a que estamos en una institución, un club, tenemos los deportistas que sufren de, como ven en el primer punto, insatisfacción por falta de especificidad del entrenamiento. Principalmente se da en todos los deportes, pero principalmente se da en deportes donde lo específico es bien específico, caso gimnastas, caso quizás nadadores, casos deportistas que necesitan de un espacio y un elemento específico para poder entrenar, y la desesperación y las ganas de poder entrenar y que no se pueden suplir. Por otro lado, tenemos un segundo punto que es falta de entrenamiento efectivo, monotonía. Esto es referido a la falta justamente de elementos, ya sea elementos específicos como elementos para entrenar, elementos que se pueden dar en un gimnasio, por ejemplo, como barras, discos, mancuernas, que en casa no se tiene. Y como bien sabemos, los preparadores físicos, las herramientas se van achicando, el universo se va achicando, vamos teniendo cada vez menos cosas para trabajar, y se hace un problema. Justamente se da que no se puede seguir avanzando por falta de elementos, por falta de quizás intensidad apoyada en poder levantar más carga, más peso, y muchas veces no alcanza con aumentar solamente un volumen o la cantidad de repeticiones o series o el tiempo, sino que en determinados deportes, sobre todo deportes de categoría intermitentes o deportes que necesitan de mucha fuerza, de mucha velocidad, se necesita de elementos que puedan aumentar lo que son los valores de fuerza y que se pierdan inevitablemente. Por otro lado, tenemos desbalances musculares, producto del estar demasiado tiempo sentado, demasiado tiempo
frente a una PC, como estoy yo ahora, demasiado tiempo acostado. Esto produce, por ejemplo, cifosis dorsal o antepulsión de hombros, llevar los hombros hacia adelante, pérdida de movilidad en la cadera y con las consecuencias que esto trae, justamente haciendo en relación con el último punto, que es la pérdida de movilidad y la estabilidad. Justamente si nosotros perdemos movilidad en la cadera, se rigidiza, al estar mucho tiempo apoyado, con la espalda apoyada, se pierde la estabilidad del tronco, que es lo que se trabaja cuando se hacen las planchas, por ejemplo, y al tener antepulsión de hombros hacia adelante, se pierde movilidad en el hombro, y esto a la hora de volver al deporte probablemente cause ciertos problemas y haya que reeducar ciertos patrones, reacomodar un poco lo que son las articulaciones, relubricarlas, y esto va a llevar un tiempito. Así que, de paso, ya que estamos, me da lugar a la próxima diapositiva, que tiene que ver con los preparadores físicos, del cual yo soy parte. Ahí me veo mejor. Bien, preparadores físicos. No quería dejarlos afuera en todo este embrollo. Y también hablar de cuáles son nuestras problemáticas. Esto hablo desde mi experiencia, de lo que estoy viendo día a día, desde lo que viví, hasta, bueno, veremos qué va a pasar cuando termine la cuarentena. Esperemos que sea pronto. Bien, el primer punto, la primera problemática que tenemos los preparadores físicos es la pérdida de la pretemporada. Inevitablemente, la falta de continuidad hace que, o el corte de la pretemporada hace que se pierda, que lo que se logró se pierde, apoyado quizás un poco en lo que es el principio de la ciclicidad que se pierde, ¿sí? Y de la pérdida del retorno o disminución de lo conseguido en la pretemporada. Indefectiblemente, cuando se pierde una continuidad, se empieza a perder el rendimiento. Ahora, muchas veces pasa que el sentido común en algunos preparadores físicos da para pensar que si yo continúo con un estímulo, aunque sea un estímulo cualquiera, un estímulo mínimo, lo que conseguí antes no se pierde. La realidad es que le hacemos referencia a la continuidad de un mismo estímulo. Si nosotros veníamos trabajando una capacidad y esa capacidad dejamos de trabajarla y trabajamos otra, mejoramos en esa otra, no mejoramos en la que veníamos trabajando. Por lo tanto, lo que tiene que ver con lo específico del deporte se perdió y va a haber que trabajarlo de vuelta. Un segundo punto tiene que ver con la organización de las sesiones de manera planificada, variación de las cargas. Esto tiene que ver en el propio periodo de cuarentena. El hecho de no tener los elementos, no tener el espacio, no significa que nosotros no podamos acomodarnos las cargas, que podamos hacer días intensos, días intermedios, días de descarga, que podamos atacar varias capacidades, pero bueno, entendiendo que el objetivo, claro está, es el de no perder una capacidad física básica, que es el que se tiene antes de una pretemporada. O sea, básicamente yo considero que el trabajo nuestro en la pretemporada es el de hacer llegar de la mejor manera posible para empezar una pretemporada de vuelta. Y el último punto tiene que ver con la reestructuración del calendario y planificación anual, entendiendo que cuando termine la cuarentena tenemos que ver cuánto tiempo vamos a disponer para poder entrar en competencia de vuelta, y a partir de ahí están las herramientas de cada uno, las herramientas que nosotros tenemos, para poder reacomodarnos y ver en función del tiempo que tenemos qué es lo que podemos trabajar. Pero entendiendo que cuando volvamos a la actividad no es que estuvimos en pausa, sino que tenemos que arrancar de vuelta, justamente porque las adaptaciones que conseguimos en todo el tiempo de pretemporada se perdieron. O sea, no es una puesta a punto, es arrancar de vuelta. Muchas veces es lo que algunos preparadores físicos
no entienden o nos cuesta asimilarlo, pero bueno, esto la realidad es que es así. Y por último, les pueden ver el cuadrito que tengo al final, donde se ve que la habilidad está en el último punto, que tiene que ver con la especificidad del movimiento, la especificidad del deporte mismo, que tiene un primer piso, que es donde se apoyan la potencia, la fuerza, la resistencia, y una base donde se encuentra el movimiento y está apoyada sobre la movilidad y la estabilidad, que tiene que ver con los desbalances que vimos antes en el punto anterior con los deportistas, donde hablamos de que producto de la falta de movimiento o la falta de estimulación o el estar en demasía en reposo o estudiando o haciendo lo que sea, pero no en movimiento como se está durante el día, que además de hacer actividad uno se traslada hacia otros lados y se encuentra más en movimiento, se produce esta falta de movilidad y estabilidad que dificulta lo que es el movimiento y a su vez dificulta lo que son los pasos posteriores, que tiene que ver con la capacidad y que tiene que ver con el rendimiento específico del deporte. Por lo tanto, considero y recomiendo que lo primero que hagamos es reeducar los movimientos, reacomodar, tratar de conseguir los valores que teníamos antes de la pretemporada para poder después empezar a trabajar lo que es la capacidad y la capacidad específica. Hay una serie de preguntas que nos tenemos que realizar para poder seguir avanzando. La primera pregunta es ¿cómo me organizo? ¿Qué quiero trabajar? O sea, un primer paso es entender qué es lo que quiero trabajar. Pregunta quizá que es más fácil de responder cuando uno es deportista, cuando uno entiende medianamente o tiene un poquito de concepto encima sobre lo que su deporte requiere o necesita, sobre determinados valores de fuerza, de resistencia, de movilidad, de flexibilidad, de coordinación. Pero el problema surge cuando yo no tengo experiencia ni en el deporte, ni mucho tampoco en lo que es la actividad física. Entonces, hablamos de fuerza, de resistencia, de flexibilidad, de coordinación, y la verdad que no sabemos lo que queremos, porque sinceramente no entendemos para qué sirve o en qué momento se aplica una capacidad u otra, ¿sí? Entonces, es un poco entender para qué necesitamos tener unos ciertos valores de fuerza, creo que es la capacidad madre, la capacidad más importante, simplemente porque el resto de las capacidades son compuestos de la fuerza. La resistencia es la capacidad de sostener contracciones o fuerza en el tiempo. La velocidad es la capacidad de sostener, de poder realizar fuerza en el menor tiempo o a la mayor velocidad posible. Bien, entonces entendiendo que quizás se necesita valores de fuerza para poder subir o bajar una escalera, para poder levantar un objeto pesado del piso, para poder correr, acelerar hasta la parada de un colectivo, poder trasladar una bolsa con compras desde el supermercado hasta la casa sin morir en el intento. Entonces, una vez que uno comprende o entiende para qué es que necesita entrenar, digamos que principalmente antes de cuestiones estructurales o estéticas, uno entrena para poder mejorar la funcionalidad o la función y poder estar más saludable, poder aprovechar mejor de las capacidades que nos da el cuerpo. Entonces, por eso puse abajo lo que es el entrenamiento funcional, que es todo entrenamiento abocado a un objetivo X, o sea, cualquier tipo de entrenamiento que sirve o que tiene como objetivo mejorar tal o cual cosa, es un entrenamiento funcional a esa cosa. No tiene que ver para nada con el concepto de entrenamiento funcional, quizá que está más generalizado, que sinceramente de funcional tiene poco, porque los movimientos, los gestos que se hacen no son de la vida cotidiana, nadie está cargando una barra, ni nadie está
saltando una soga, sino que un entrenamiento funcional puede ser un entrenamiento que nos sirva para poder subir o bajar una escalera sin cansarnos excesivamente. Entonces ese entrenamiento es funcional a eso. Eso es básicamente lo que me refiero cuando hablamos de entrenamiento funcional. Un segundo paso es preguntarnos qué ejercicios hacemos, qué tipo de ejercicios puedo realizar. O sea, una vez que yo ya sé qué es lo que quiero hacer, o para qué quiero entrenar, que puede ser para mejorar en tal o cual cosa, para verme mejor, para sentirme mejor o para lo que sea, o sea, hacer entrenamiento funcional a eso, vemos qué ejercicios hago. Y a partir de ahí tenemos patrones de movimiento, que va por vías distintas a lo que es el viejo concepto del entrenamiento por músculo, sino que hacemos un entrenamiento por movimiento. Nosotros entrenamos el movimiento y ese movimiento conlleva la activación o la contracción de ciertos músculos. Por lo tanto, indirectamente también estamos trabajando los músculos. Los patrones de movimientos que tenemos son de empujes, miembro superior, que es empujar algo, puede ser cuando abrimos una puerta, traccionar, la acción de traer o de jalar, empujes de miembros inferiores, que se pueden dar, por ejemplo, cuando uno sube las escaleras, o salta, o sube un escalón alto, y las tracciones en los miembros inferiores que se da cuando alguien, por ejemplo, levanta un objeto en el piso. Después tenemos transportes, que tienen que ver con la zona media, con el núcleo, el core, como algunos lo nombran, que no tiene que ver con el típico trabajo de abdominales de manera dinámica, sino que estamos hablando de evitar el movimiento. Los transportes se dan diariamente cuando uno lleva algo, cuando uno viene del supermercado con las bolsas cargadas, y tiene que tomar conciencia de poder contraer el núcleo sin que el tronco se vaya para todos lados. Se da puntualmente cuando uno lleva un objeto pesado en una sola mano y el objeto tiende a inclinar el cuerpo, por ejemplo, entonces uno en contraposición a ese movimiento contrae y evita esa inclinación. Por eso se habla de antis, los antimovimientos, que ahora es lo que vamos a ver a continuación. Y en lo que el deporte conlleva, además de los que nombré recién, tenemos la triple extensión, que tiene que ver con los saltos, y tenemos que ver con las rotaciones que se da, por ejemplo, en el boxeo, cuando uno rota para golpear. Esos son los patrones de movimiento que se puede llegar a trabajar. A partir de ahí, se utilizan ejercicios para trabajar dichos patrones. Bien, en lo que son la familia de los empujes de brazos, tenemos lo que son empujes horizontales, bancos planos, puede ser con la barra, puede ser con la mancuerna, eso tiene que ver con el gimnasio, si no, fuerza de brazo, acostado boca abajo en el piso, lo que son las tracciones de brazos, que se puede dar con las dominadas, con la barra de manera vertical, o acostado de manera horizontal, que es lo que vamos a ver después en los videos. Lo que tiene que ver con las tracciones de piernas, que es la acción de levantar algo, fíjense, con la espalda siempre neutra, la posición de la espalda siempre de manera correcta, y lo que son los empujes de piernas, o empujes de miembros inferiores, que es el dibujo que está en el centro abajo, que se ve una persona haciendo sentadilla, que se da cuando uno sube un escalón, sube escaleras, en fin. Después, metiéndonos en lo que es el núcleo, como dijimos antes, la capacidad que nos da el núcleo, o la zona media, es la de evitar el movimiento. Funciona como un nexo entre las piernas y los brazos. Esto se ve mucho en lo que es en el deporte, cuando se realiza un gesto deportivo, que en la mayoría de los deportes se da que se hace un traspaso de fuerza de las piernas a los brazos. Imagínense los pasos de un salto y un remate en el vóley, un tiro suspendido en el handball, un golpeo en el boxeo. El núcleo de la zona media funciona como cilindro donde pasa la energía o la fuerza aplicada de las piernas contra el piso y termina transfiriéndose a los brazos. Entonces,
a partir del concepto de antimovimientos, tenemos lo que es la antiextensión, que es lo que se da en la plancha frontal. Lo que tiene que pensar cuando hablamos de anti es que, ¿qué pasaría si yo me relajo? Entonces, por ejemplo, imagínense que están boca abajo, ¿sí? Si ustedes se relajan, la cadera tiende a irse hacia abajo, o sea, tiende a la hiperextensión. Por eso se llama antiextensión, es evitar hiperextender el tronco. Se da en una plancha frontal y es boca abajo. La antiflexión, que se da en la plancha supina, cuando uno está boca arriba, levanta la cadera y mantiene. Si uno se relaja, la cadera se flexiona, ¿sí? Es antiflexión o antiflexora. La inclinación lateral se da en la plancha lateral. Imagínense que ustedes cuando se relajan, se produce la inclinación. Por lo tanto, estamos evitando la inclinación lateral o la antiinclinación. Y en lo que es el estiramiento cruzado, el comúnmente llamado perro pájaro, donde uno hace una extensión, puede hacer una extensión cruzada y tiene que estirar los miembros, los brazos, evitando dos cosas: la rotación de hombros de la cintura escapular o el hombro y la cadera, pero también tiene que evitar la hiperextensión del tronco. Por lo tanto, es un buen ejercicio para trabajar lo que es el continuo o la relación entre la movilidad y la estabilidad. Movilidad de los brazos por la estabilidad central del tronco. Como ven ahí los ejercicios, tenemos en el primer caso lo que es un press pull-off, que se llama, es antirrotación. También, además del perro pájaro, se puede trabajar de esa forma. Un segundo ejercicio es una plancha frontal o antiextensora. Un tercer ejercicio se llama bicho muerto, que también, aparte de antiextensión, porque si uno estira los brazos y las piernas y se relaja, la espalda se hiperextiende, ¿sí? Entonces también es un ejercicio antiextensor. En el dibujo de abajo a la izquierda se ve una persona haciendo una plancha supina, donde, como dijimos antes, si se llega a relajar, se produce una flexión de cadera. Y en el dibujo de abajo a la derecha se ve a otra persona, una mujer que está haciendo una plancha lateral. Como verán, mientras uno más control tenga sobre el tronco, más fuerza va a poder aplicar tanto en el gesto deportivo, se va a poder reaprovechar mejor de la fuerza de las piernas y los brazos, y en las acciones cotidianas va a poder empujar mejor, traccionar mejor, poder llevar o trasladar elementos pesados sin que el tronco o la columna vertebral sufra lesiones. En fin, se ve cómo se trabaja tanto en el deporte como en la vida cotidiana. Seguimos con lo que es movilidad articular. Tiene que ver con lo que es flexibilidad activa, con lo que tiene que ver con la mejora del rango de movimiento, lo que es el ROM. Dentro de lo que es movilidad articular tenemos de tobillo, que es la dorsiflexión, movilidad de cadera, movilidad lumbopélvica o disociación lumbopélvica, lo comúnmente conocido como gato contento o gato enojado, movilidad torácica, que incluye la movilidad del pectoral, movilidad de hombro, ¿sí? Rotaciones, y lo que incluye como flexibilidad pasiva, que mejora lo que es el rango de movimiento, pero no se correlaciona directamente con el rango de movimiento de manera dinámica, que es sostener un estiramiento durante un tiempo determinado. Son las dos formas de trabajar en lo que es la flexibilidad. Como verán, terminamos esto y ya enumeramos lo que es la estabilidad con el núcleo, la zona media, y lo que es la movilidad. Verán que faltan articulaciones que son la de rodilla, la de codo y cintura escapular, que es la articulación que está por detrás, las escápulas, en realidad rodea los hombros, que son los que le dan estabilidad. Entendiendo un poco y apoyándonos un poco sobre lo que es el concepto de Michael Boyle, de articulación por articulación, vamos a entender que hay articulaciones que por su arquitectura, por su forma, están mejor predispuestas o principalmente tienen la capacidad de darle o movilidad o estabilidad. Como bien dijimos recién, el tobillo, la cadera,
la columna torácica y los hombros generan movilidad, mientras que la rodilla, el codo y la zona media, o la columna lumbar, además de el cuello, las cervicales y la bóveda plantar, el pie, generan estabilidad. Todo movimiento, para que sea correcto, tiene que haber un correcto ida y vuelta entre movimiento y estabilización. O sea, que algunas partes del cuerpo tienen que moverse y otras partes del cuerpo tienen que evitar ese movimiento. Que lo que pasa, por ejemplo, cuando se hace un gesto deportivo, que el tronco evita el movimiento, sin embargo los brazos y las piernas se están moviendo. Esta es una forma, es un poco reduccionista, pero es una forma de detectar rápidamente anomalías o dolores producto de la pérdida de función de una articulación que va a derivar lo que no está cumpliendo la articulación de arriba o de abajo. ¿Qué quiero decir esto? Pasando en el limpio. Si yo estoy mucho tiempo sentado y tengo rigidez en la cadera, la falta de movilidad de cadera se la voy a transferir a una sobreexigencia tanto a la columna lumbar, o sea, a la zona media, como a las rodillas. Esto se traduce en dolor de espalda baja o dolores de rodilla. Eso con respecto a los sedentarios. Por otro lado, con respecto a los deportistas, si yo estoy mucho tiempo sentado, también seguramente tenga antepulsión de hombros, y eso puede llegar a ocasionar el día que volvamos a la actividad sobre un acortamiento del pectoral y un dolor en el hombro. Por otra parte, lo mismo, cuando se sobrevenda o se quita movilidad en el tobillo, se termina transfiriendo a los dolores de rodilla. Esta es una buena forma para poder entender y detectar cuando uno tiene un dolor. ¿Y qué pasa cuando uno deja de moverse, pierde movimiento, se rigidizan algunas zonas que tienen que moverse, otras zonas que tienen que estabilizar, pierden su función de estabilizar y ocurren dolores? Bien, la siguiente imagen, no voy a estar mucho tiempo explicándola, porque tiene que ver con los tipos de posición, las posiciones para elongar los músculos, como bien marca los dibujos: pectoral, glúteo, isquiotibiales, gemelos, cadena posterior. ¿Sí? Cada dibujo corresponde a el músculo a elongar. Pueden tomarse el tiempo para mirarlo después, y básicamente, o lo único para agregar, y ya pasar rápidamente a la próxima diapositiva, es que mínimamente tienen que poder sostener el músculo elongado durante no menos de un minuto y medio, para que se desinhiba el músculo y se empiece a relajar. Van a notar que al principio que uno se empieza a estirar, hasta los primeros 30, 45 segundos, un minuto en algunos casos, el músculo sigue en contracción. A medida que se va sosteniendo en el tiempo, ese mecanismo inhibidor del músculo se va soltando y el músculo se empieza a relajar. Bien, continuamos en lo que es resistencia. Las propuestas de trabajo que podemos tener son de un trabajo continuo, para los que tienen elementos, bicicleta fija o cinta. Es un trabajo de baja intensidad que se sostiene en el tiempo, y digamos que es sostener en el tiempo que uno puede aguantar. Pueden ser 15, 20, 25 minutos, media hora en algunos casos. Un segundo trabajo de tipo variable, continuo variable, que es sostenerlo en el tiempo, pero con una intensidad que va subiendo y va bajando, lo cual se da en los bailes, por ejemplo, en algunos bailes, en actividades aeróbicas sin elementos, por ejemplo zumba, disciplinas de combate con música, están muy de moda también. Son tipos de trabajo que, si bien son continuos como el trabajo anterior, como la intensidad es variable,
la lógica sería que se sostenga un poco menos en el tiempo, o que cueste un poco más, o que se necesite de un poco más de capacidad de trabajo para poder asimilarlo. Y un trabajo de alta intensidad que lo vamos a ver en el apartado de tipos de entrenamiento, donde van a ver cómo no es necesario para trabajar la resistencia o salir a correr o hacer bicicleta o bailar, sino que se puede resistir durante un tiempo determinado a gestos que son explosivos, y quizás es más específico de deportistas, deportes donde tienen exigencias intermitentes. Esto me refiero con que alternan momentos de intensidad con momentos de pausa, puede ser pasiva o puede ser una pausa activa, y eso es sostenido en el tiempo. Para los que me conocen, saben que soy muy bueno en resistencia, tengo una gran resistencia, me gusta mucho correr, me gusta mucho andar en bicicleta, me gusta mucho nadar, mentira, soy un queso. Bien, tipos de entrenamiento. Tipos de entrenamiento. Creo que antes de desarrollar esto, lo primero que tenemos que entender es cuál es la regla general de entrenamiento, o reformulándonos quizás a qué ley hace caso el entrenamiento, o para que el entrenamiento sea correcto, a qué ley tiene que obedecer, que es la ley de supercompensación. La ley de supercompensación dice que el cuerpo, al recibir un entrenamiento, produce una fatiga, esa fatiga hace que el nivel baje, y con el correcto descanso y alimentación, después aumenta su nivel y puede aumentar su capacidad de trabajo, y esto se traduce en poder asimilar mejor los entrenamientos, fatigarse menos, poder tener más fuerza, poder tener más resistencia, poder ser más veloz, poder tener mejor flexibilidad según la orientación que uno quiera trabajar. Si hay un correcto juego entre trabajo y supercompensación, o sea, una recuperación adecuada y después un estímulo nuevo, el rendimiento va a ir aumentando. Ahora, ¿qué pasa? Si la capacidad de trabajo es baja, o sea, el umbral de estimulación es muy bajo y el estímulo es muy alto, la fatiga es excesiva. Entonces, la adaptación es negativa y uno se termina sobreentrenando, que es lo primero que habíamos hablado cuando aparecen los dolores, cuando aparece el desgano, cuando aparece que el entrenamiento no sirve para nada y que el entrenador lo único que hace es fatigarnos. Creo que es un error tomar el entrenamiento como si la única variable del entrenamiento fuese la fatiga. En todo caso, el entrenamiento tiene, para que la adaptación sea óptima, o sea buena, o pueda sacar el mejor provecho, hay que entrenar lo menos posible para sacar el mejor resultado. Y eso no se hace en un entrenamiento que sería un homenaje a la fatiga. Bueno, ya sabemos más o menos qué queremos trabajar, sabemos qué ejercicios vamos a utilizar o para qué. Y el siguiente paso es ver los tipos de entrenamiento, es ver qué tipo de organización o modalidad voy a trabajar. Y en función del nivel que tenga la persona o el grado de experiencia que tenga, va a utilizar un formato u otro, o según qué tipo de entrenamiento quiera trabajar, o qué capacidad o capacidades quiera trabajar, va a elegir un formato o va a elegir otro. El primero es método organización, modalidad o método por repeticiones. Esto es bien claro, se divide en series, repeticiones y pausas. Entonces, por ejemplo, elegimos una sentadilla, ejercicio de empuje de tren inferior, hacemos 4 series, que son 4 vueltas, de 6 repeticiones, 6 movimientos, con 1 minuto de pausa. Hago una serie, 6 repeticiones, descanso 1 minuto, esto lo repito durante 4 veces. ¿Qué observaciones tiene esto? Produce menor fatiga, si las pausas son completas, o sea, si descanso lo que tengo que descansar, que es
aproximadamente, según lo que quiera trabajar, puedo llegar a trabajar entre 30 segundos o puedo llegar a descansar 1 minuto y medio. Se supone que a mayor pausa me van a sobrar más repeticiones, por lo tanto va a haber menos exigencia. Es ideal para iniciales, para personas que necesitan descansar un poco más porque su capacidad de trabajo es menor. Pero también, por ejemplo, puede servir como día liviano para alguien más avanzado, alguien que hizo un esfuerzo muy intenso, muy elevado, y necesita descansar un poco para poder favorecer lo que hablamos antes de la supercompensación. Es por eso que este es el caso bien específico para marcar lo que es el principio de individualidad y cómo un mismo entrenamiento para una persona puede tener unos resultados de una manera y para otra persona puede tener un resultado de otra manera. Los cuerpos responden de manera distinta. Para uno es un esfuerzo ajustado, justo, llega con lo justo, y para otro es un entrenamiento para poder recuperarse y poder hacer un entrenamiento más pesado. Una segunda modalidad es el circuito. El circuito, esto es vueltas, repeticiones y pausas. No se dividen en series, en ejercicios específicos, sino que se pasa de un ejercicio a otro hasta terminar con toda la lista y ahí se descansa recién. Entonces el ejemplo que tenemos es sentadilla, empuje de tren inferior, flexo extensiones de brazos, empuje de tren superior, empuje de cadera, después van a ver los videos al final. Plancha frontal, se hacen 5 vueltas de esto, las repeticiones se ven a cada lado, con 2 minutos de pausa. Como observaciones, la fatiga es intermedia a alta, la fatiga puede ser mayor si los ejercicios que se trabajan corresponden al mismo movimiento o a los mismos músculos o a la misma región del cuerpo, y obviamente si la relación trabajo-pausa o la pausa es corta o larga, va a ser más o menos fatigante. Puede ser utilizado para un nivel intermedio o avanzado y tiene como beneficio que puede atacar varios frentes, o sea, se puede trabajar varias capacidades. Podemos trabajar la fuerza, podemos trabajar la flexibilidad, se puede trabajar la movilidad, se puede trabajar la estabilidad central, se pueden trabajar varios patrones de movimiento, se abarca muchos objetivos en un solo entrenamiento. Con lo cual es mucho más efectivo y mucho más eficiente. Se puede trabajar de manera más intensa en menor tiempo, con respecto a lo que son las repeticiones, donde quizás es un trabajo más monótono, más aburrido, pero es más indicado para personas que nunca entrenaron. Por lo general, todos sabemos que la mayoría de las personas arrancan directamente por el circuito y a la fatiga, cosa que es un error grande, porque terminan muy cansadas. Y una tercera organización que es de estaciones, que es, les había prometido hablar antes, que es de resistencia a alta intensidad. Se trabajan por bloques de trabajo alternando ejercicios y descansos por tiempo. Y además se hacen pausas. Entonces, por ejemplo, yo hago un bloque de 5 minutos, donde yo arranco, pongo el tiempo de corrido y hago todos los ejercicios trabajando 15 segundos de trabajo, descanso 15 segundos, paso a otro ejercicio hasta completar los 5 minutos. Entonces, en el ejemplo se ve que elegimos sentadilla, extensiones de brazo, o extensiones de brazo, empuje de cadera, plancha frontal, y hacemos de esta forma 4 bloques de 5 minutos con duración de 15 segundos de trabajo por 30 segundos de pausa, con 2 minutos de pausa entre bloques. Como observaciones, produce una fatiga mayor, la pausa puede ser a casi nula, a incompleta, es claramente para un nivel avanzado, se puede atacar varios frentes, lo mismo que en la modalidad de circuito, y es altamente efectivo, porque se requiere de poco tiempo. En media hora se puede tranquilamente hacer un trabajo muy efectivo de la resistencia a la alta velocidad o la resistencia a una intensidad mediana alta.
teniendo en cuenta que no tenemos peso para desplazar. Quizás la organización por estaciones les sirva más a deportes de categoría, intermitente, como dijimos antes, caso, por ejemplo, básquet, handball, futsal, vóley, deportes que requieren de resistencia a alta intensidad. Cuarto paso y último, el armado por fin de la sesión del entrenamiento. La sesión es la unidad mínima del entrenamiento, es lo que se hace día a día, pudiendo ser una, dos o varias por día. Por lo general se entrena una sola vez. Está dividido en 3 momentos bien marcados y bien diferenciados, que son la entrada en calor, el desarrollo y la vuelta a la calma. En la entrada en calor, el objetivo es aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la temperatura corporal. Es muy importante porque evita las lesiones, evita todo tipo de lesión que pueda llegar a pasar en el entrenamiento y nos prepara psicológicamente. Todas estas variables son de respuesta aguda, que quiere decir que se manifiesta en el momento. Yo arranco a entrar en calor y la frecuencia cardíaca se aumenta y se hace visible en el momento. Lo mismo con la temperatura y el resto de las variables. En la entrada en calor podemos trabajar lo que es la movilidad y la estabilidad, que es lo que antes mostramos, y las sugerencias es comenzar de menos a más. Una segunda parte es el desarrollo, que básicamente vamos a trabajar lo que queramos, que puede ser lo que hablamos antes, resistencia, fuerza, coordinación. Lo ideal sería trabajarlo en el orden que está en la diapositiva, arrancar con coordinación, después pasar a fuerza y terminar en resistencia. Y una tercera parte que es la vuelta a la calma, donde se vuelve a un estado de reposo, se puede trabajar lo que es la flexibilidad activa. Si el entrenamiento fue intenso, esto quiere decir que terminamos muy agitados, muy cansados, se recomienda no cortar de golpe, sino ir bajando de manera paulatina, caminar un poco, quizás, respirar de manera relajada, y ahí terminaríamos lo que es la sesión. Nos quedaría, como para darle el broche, 2 puntitos que son muy importantes. Uno es el control de la carga, que tiene que ver con los hilos a mover en el entrenamiento. ¿Cómo hacemos para ir aumentando o bajando la dificultad? Y tiene que ver con la intensidad, que como peso no tenemos, que es lo que tendríamos en un gimnasio, es más difícil de cuantificar, pero se puede medir con la velocidad de movimiento, que sería movernos más rápido, y con el carácter del esfuerzo, que es las repeticiones hechas o las que podríamos hacer. Entonces, las 3 opciones serían, por ejemplo, hacer 3 series de 10 repeticiones, en una organización por repeticiones, y en el primer caso, si hacemos la décima y no nos queda ninguna más por hacer, llegamos con lo justo a la décima, es un carácter de esfuerzo alto, máximo, y es un esfuerzo importante. Un segundo caso sería hacer 10 y que nos sobren 10 más, pudiendo hacer 20 en total, pero haciendo 10, que sería un carácter del esfuerzo medio. Y un tercer caso de carácter de esfuerzo bajo sería hacer las mismas 10 repeticiones, pero en vez de sobrarnos 10, nos sobran 20, pudiendo hacer 30 repeticiones. Eso sería un carácter del esfuerzo bajo y es un esfuerzo mucho menor. Una segunda forma de cuantificar la carga sería con el volumen, que se puede controlar con las repeticiones y con las series. Otra forma es con la densidad, que es la relación trabajo-pausa. Mientras más denso, el trabajo es más intenso porque me fatigo más y descanso menos, por supuesto. Y las otras 2 variantes son la frecuencia de entrenamiento, que son la cantidad de días que yo puedo entrenar por semana. Se supone que si estoy empezando, entrenaría menos días que si tengo más experiencia. Y la duración total del entrenamiento. Por último, vamos a los aumentos de la carga.
Lo que les recomiendo en este punto es que se tengan a mano una hoja o una hoja de Word para poder tener de manera palpable lo que vamos haciendo sesión a sesión e ir viendo cómo vamos mejorando en determinados ejercicios y en otros quizás nos hace falta tocar otra variable de la carga. No siempre se tiene que aumentar el volumen, en algunos casos el aumento va a ser más empinado, en otros casos va a ser más paulatino. La idea de esta parte es explicarles brevemente, muy brevemente, qué formas de aumento de la carga tenemos, que sería básicamente aplicar la inflación al entrenamiento, que no es ni hago, ni hago algo muy liviano, ni hago algo extremadamente pesado, sino que es aplicarle la carga justa para que el cuerpo se vaya acostumbrando, se vaya readaptando y vaya produciendo esa supercompensación que fue lo que estuvimos viendo antes, ¿sí? Así que bueno, dentro de los aumentos de la carga, tenemos, por ejemplo, un aumento escalonado, que sería más ajustable para unas personas que recién está empezando, que nunca hizo nada. Esto sería, aplico un estímulo, lo mantengo toda la semana y el primer día de la semana próxima le aumento una pequeña inflación, un aumento sutil, que también se va a mantener durante toda la semana. Esto es, aumento, mantengo, aumento, mantengo, aumento, mantengo. Esto es un aumento escalonado. Van a ver que en el ejemplo tenemos semana 1, tomamos como ejemplo la sentadilla, hacemos 4 series de 5 repeticiones, el día 1, el día 2, mantenemos lo mismo, hacemos sentadilla, lo mismo, 4 de 5, a la semana 2, a la segunda semana, el día 1 le aumentemos un aumento, hacemos 4 series de 6 repeticiones, en vez de 5 hacemos 6, esto es aumentar el volumen. El segundo día lo mantenemos y así sucesivamente. Después, un segundo caso es un aumento progresivo lineal, que esto es bien empinado, esto es cada día, hago un poquito más que el anterior. Ejemplo, seguimos con la sentadilla, semana 1, el día 1 hacemos 4 de 6, el día 2 hacemos 4 de 7, el día a la otra semana 2, el día 1 hacemos 4 por 8, y al otro día hacemos 4 de 9. Esto es con un correcto descanso entre sesión y sesión, no es todos los días. Lo que tienen que saber también es que la posibilidad de aumento del volumen no es durante mucho tiempo, va a llegar un momento donde vamos a tener que estabilizar, entonces quizás al principio es más correcto hacer un aumento escalonado y después meter un aumento progresivo lineal. No lo voy a detallar ni a desarrollar, pero para las personas que sean intermedias o avanzadas, que necesitan de más intensidad, de que el entrenamiento sea más pesado, lo que pueden hacer es hacer un día pesado, pero al otro día bajar las cargas, que es esto que hablamos antes de la organización por repetición, de tomar un día que sería para alguien inicial, tomarlo como descarga. Esa es una posibilidad para poder recuperarte y supercompensar para poder seguir mejorando. Bueno, con esto ya estamos. Como verán, vimos cuestiones sobre programación, cuestiones sobre adaptación, cuestiones sobre carga, cuestiones sobre el principio del entrenamiento. La realidad es que se hace muy difícil quizá comprimirlo todo para tan poco tiempo, pero espero que se hayan llevado herramientas, que se hayan llevado respuestas a algunas preguntas y quizás también estaría bueno que se hayan llevado algunas dudas. Con esto terminamos, ya tienen sus herramientas para poder trabajar, ya saben qué trabajar, qué movimientos, cómo organizarse, de qué forma, así que ahora es hora de entrenar, de ponerse las pilas por salud, por lo que les guste, pero es cuestión de moverse. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Disfruté mucho de esta oportunidad que me dieron, así que nuevamente les agradezco al Departamento de Deportes que me dio esta posibilidad. También agradezco a mi mujer, a Ingrid, que también es profe ahí en COMU, que me ayudó con este video. Van a verla como modelo después al final de este video.
mostrando los ejercicios. Así que, bueno, les mando un beso grande, un abrazo grande, y nos estaremos viendo a la vuelta. Chau, chau. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour, and how your family's doing okay. And leaving